He dicho más de una vez que el riesgo para Occidente de quedar empantanado en Rusia era muy alto. ¿Por qué? Porque comenzar un pulseo como el que actualmente se produce entre Occidente y Rusia es algo que no puede tener un desenlace en un corto plazo, por lo que representa Rusia y por la posibilidad de buscar alternativas por otra parte en lo que tiene que ver con sus productos de exportación. Eso es un proceso dificultoso. Difícilmente usted pueda con solo una parte conseguir lo que conseguía antes con unas relaciones con el mundo entero. Por eso es que digo que Rusia está obviamente entre los perdedores, pero no creo que se pueda lograr arrodillar a Rusia con la ayuda de esos mecanismos, porque eso no se consiguió con Irán, eso no se consiguió con Corea del Norte, que es uno de los países más sancionados en el mundo. Y aunque la han pasado mal, los norcoreanos han sufrido duro como consecuencia de todas las sanciones que le han impuesto, pero ahí están. Y ahora dice el gordito de allá de Corea del Norte que ellos están listos para responder en caso de una guerra con Estados Unidos o con Corea del Sur, su vecino. Lo que quiere decir que la política de las sanciones en esos dos casos no dio resultado, no ha dado resultado. Yo creo que en el caso de Rusia, con más razón todavía. Ahora, yo decía que Estados Unidos y aliados podían quedar empantanados ahí en Rusia. ¿Por qué? Porque esa no es ahora mismo, ese no es el desafío. Rusia no es el desafío fundamental. El desafío fundamental es China, y eso lo saben los propios estrategas estadounidenses más que todo el mundo. Es un asunto declarado por los propios líderes estadounidenses. Ese es su objetivo fundamental. Pero el objetivo fundamental, yo decía, que se posponía por un tiempo indefinido que presumía largo por estar ahí en ese pulseo con Rusia. Fíjense que todo eso que se hizo en Afganistán y en Oriente Medio demoró 20 años. Demoró 20 años y no se trataba de un desafío tan importante como ese que representa Rusia. Y Estados Unidos y sus aliados salieron de Afganistán y de Oriente Medio sin haber logrado sus objetivos estratégicos, que nosotros aquí hemos explicado hasta el cansancio en qué consistían. Pero bueno, resulta que aparentemente nosotros nos equivocamos cuando dijimos que Estados Unidos estaba en la obligación de posponer la política de contención de China, o por lo menos llevar eso a lo mínimo. ¿Por qué? Porque la política de contención, si usted la asume con agresividad, eso significa mayores restricciones que usted le estaría adicionando a los efectos de la guerra que está padeciendo ahora mismo el mundo entero, incluyendo Europa, que mire cómo está racionando el gas, incluyendo hasta los propios Estados Unidos, que tienen unos niveles de inflación bastante altos, que si bien tiene como explicación fundamental la política monetaria, porque es verdad que la inflación es fundamentalmente un problema monetario, pero esta guerra adiciona causas que han exacerbado la inflación, que ha llegado a niveles históricos en Estados Unidos y en Europa. Técnicamente se dice que la economía estadounidense está en recesión, porque se considera técnicamente una recesión cuando una economía deja de crecer o tiene crecimiento negativo por un periodo de 2
trimestre consecutivo. Y ese pudiera ser el caso de Estados Unidos. En Europa con mayor razón, porque allí se están sintiendo las consecuencias de la guerra de forma mucho más brutal. Y allí, bueno, pues hay una recesión casi asegurada. Y todavía hay muchas cosas que no se han expresado en su totalidad. Y bueno, pensamos que en un escenario como ese, usted dar algún paso que adicione tensión a lo que ya estamos padeciendo sería una verdadera locura. Pero bueno, fíjense que esas locuras se están produciendo. ¿Por qué se están produciendo? Bueno, porque ahí usted ve el esfuerzo que hace Estados Unidos por meterle presión a China. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo provoca eso? Una visita de la presidenta de la Cámara de Diputados, la señora Nancy Pelosi, a Taiwán. Y eso pues ha provocado el disgusto de China, que ha entonces hecho severas advertencias y al mismo tiempo incluso ha organizado unas maniobras con fuego real que elevan la tensión y pone entonces en mayor riesgo de que se produzca una confrontación entre Taiwán y China por un lado, con la participación de Estados Unidos, que se ha comprometido a darle apoyo a la isla en caso de que se produzca algún conflicto con China. Y entonces ahí está la posibilidad de que se produzca una situación que pues exacerbe aún más todos estos problemas negativos que estamos padeciendo. Una verdadera locura, porque déjenme decirle una cosa. Un conflicto con China que involucre China y Taiwán de la misma forma que se ha visto Rusia involucrada en Ucrania con la participación de Europa y todos los integrantes de la OTAN. Un conflicto de ese tipo, en adición al que ya tenemos, es algo que realmente puede meter al mundo en un gravísimo problema. Y además de eso, con el riesgo de una conflagración militar entre potencias que tienen armas de destrucción masiva. Eso nosotros lo descartamos como en su momento creímos que Rusia no daría el paso de meterse en Ucrania. No porque no tuviera razones de peso, creía yo, porque yo nunca he justificado la invasión, pero sí he creído que tiene una explicación. Y a mí me parecía que Rusia tenía lo que necesitaba para garantizar su seguridad y que solo tenía que reforzarlo. El caso del Donbass y Crimea. Pero resulta que parece que Rusia se dio cuenta de que Ucrania estaba en un proceso de fortalecimiento de sus fuerzas militares, de armarse mejor y entrenar mejor a su gente, y se entendió que el tiempo era un factor que gravitaba negativamente, porque Ucrania se podía ver tentada a iniciar una ofensiva contra la flota rusa del Mar Negro, esa que está ahí en Sebastopol. Y esa no era una posibilidad tan remota si vemos cómo se han desarrollado los acontecimientos en ese país durante esta guerra. Pero bueno, entonces ahora todo esto está creando algunas situaciones que uno no sabe en qué van a parar. Porque, por ejemplo, China comenzó a deshacerse de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Los países tienen sus reservas
Y usted la reserva no la puede tener escondida por ahí en una bóveda de su banco central. Usted eso lo pone a evolucionar. Y una forma de hacerlo es usted depositarlo en bancos extranjeros y hacer esas transacciones que ha venido haciendo China desde hace bastante tiempo. Invertir en bonos del Tesoro de Estados Unidos, muy confiables y que producen alguna rentabilidad. Bueno, pero se está deshaciendo de eso. ¿Por qué? Bueno, porque ya no hay confianza. En cualquier momento hay un conflicto y entonces eso se congela. Y ya usted perdió eso. Rusia perdió de sus reservas más de 300.000 millones de dólares. Y los intereses de China son cuantiosísimos. Los activos que tiene en Occidente China son grandes. Y la desconfianza entonces está poco a poco provocando cambios en ese sentido. Y los chinos se preparan. Y eso va a traer también sus consecuencias. Y va a afectar el sistema bancario. Y va a afectar la moneda estadounidense. Esa es una realidad. Entonces todo eso se está produciendo. Hay un proceso que camina de forma soterrada y a buena parte de esos cambios no le estamos prestando atención, pero que en algún momento usted verá que va a producir saltos cualitativos importantes. Otra pausa, volvemos en un momento.